Amigos, prepárense para lo que van a escuchar, porque esto cambiará su forma de entender el poder en el siglo XXI. Lo que estamos presenciando no es simplemente política internacional, es el derrumbe en tiempo real de un imperio que creyó ser invencible. Si prestan atención al ruido que viene desde Washington en estas últimas semanas respecto a Venezuela, notarán algo absolutamente aterrador para una superpotencia: silencio absoluto. Y déjenme decirles algo crucial en el tablero geopolítico mundial: cuando un gigante que juró destruir a un gobierno pequeño de repente guarda silencio, eso no es paz, eso es la confesión más brutal de derrota que pueden presenciar. Es la admisión tácita de que se han quedado sin municiones económicas. El análisis que vamos a desmenuzar hoy revela con una claridad que corta como cuchillo la nueva realidad del poder global. Estados Unidos lanzó su ultimátum más amenazante. Prometió cerrar el oxígeno económico de Venezuela con la fuerza total de su aparato financiero. Amenazó con hundir al país en la oscuridad absoluta. ¿Y saben qué sucedió? Absolutamente nada de lo que predijeron. Venezuela no colapsó en el caos que tanto anticipaban. Nicolás Maduro no corrió despavorido hacia el aeropuerto buscando asilo. El petróleo siguió fluyendo hacia los mercados mundiales como un río imparable. Y Washington, la capital del imperio más poderoso de la historia moderna, tuvo que tragarse cada una de sus amenazas con una humillación que jamás imaginaron posible. Pero, ¿por qué ocurrió esto? Porque estamos entrando en una fase histórica donde el viejo poder de las sanciones financieras se ha estrellado violentamente contra el muro inamovible del nuevo poder de la realidad material. Vamos a diseccionar esto con la precisión quirúrgica de la economía política crítica, porque lo que está en juego aquí no es solo el destino de Venezuela, es el futuro de toda la clase trabajadora global, es el futuro de la autonomía de las naciones del sur. Déjenme explicarles la diferencia fundamental. El viejo poder es el poder fantasma del sistema financiero, esa capacidad aparentemente mágica de congelar cuentas bancarias con un clic, de aterrorizar instituciones financieras con amenazas de sanciones secundarias, de usar el dólar estadounidense como si fuera un látigo para castigar a cualquier nación que ose desafiar sus designios. Es un poder abstracto, etéreo, construido completamente sobre el miedo psicológico. Estados Unidos básicamente le gritó al planeta entero: si alguno de ustedes se atreve a tocar el petróleo venezolano, los destruiremos financieramente, los borraremos del mapa económico. Pero Venezuela respondió con algo que Washington nunca anticipó: el nuevo poder de la dependencia productiva. Respondieron no con gritos ni con consignas revolucionarias vacías, sino con física pura y química real. Le dijeron a Estados Unidos con hechos concretos: está perfectamente bien, congelen todos los bancos que quieran, bloqueen todas las cuentas que deseen, pero sus refinerías en Texas, esas catedrales industriales del capitalismo estadounidense, siguen necesitando desesperadamente nuestro crudo pesado para producir el diésel que mueve su economía. Si ustedes nos bloquean el dinero digital, nosotros les bloqueamos la física real. Y aquí está la pregunta demoledora: ¿quién pierde más en ese juego mortal? Un imperio que tiene elecciones presidenciales en noviembre y no puede darse el lujo de que el precio del galón de gasolina se dispare a las nubes justo cuando sus ciudadanos van a votar. Esta es exactamente la jugada magistral del silencio de la que habla nuestro análisis profundo. Venezuela dejó completamente de gritar consignas antiimperialistas en los foros de la ONU y se puso a trabajar en serio
en la estructura técnica del comercio internacional. En lugar de responder con retórica inflamatoria que solo sirve para los titulares de prensa, respondieron con batallones de abogados internacionales especializados, con ingenieros petroleros de primer nivel y con expertos en logística marítima. Construyeron meticulosamente un escudo técnico impenetrable. Diversificaron sus rutas de envío creando una red compleja que es imposible de rastrear completamente. Cambiaron las banderas de registro de los buques petroleros utilizando jurisdicciones amigables. Buscaron y encontraron aseguradoras en mercados asiáticos emergentes que estaban dispuestas a asumir los riesgos que Londres rechazaba. Y utilizaron con una inteligencia asombrosa la propia legalidad internacional que Estados Unidos mismo ayudó a crear, el derecho marítimo milenario, las cláusulas sagradas del libre comercio, para convertir el bloqueo estadounidense en algo increíblemente costoso desde el punto de vista político y burocráticamente imposible de aplicar en la práctica. Lo que los estrategas de Washington calcularon mal y calcularon muy mal es que todo castigo económico tiene un efecto boomerang inevitable. Cuando politizas deliberadamente la cadena de suministro global, ese costo artificial no desaparece en el aire, no se evapora mágicamente, se traslada directamente ¿a quién? Al consumidor estadounidense común que ya está ahogado en deudas. La inflación devastadora que está literalmente devorando el salario de la clase media trabajadora en Ohio, en Florida, en Michigan, es en parte significativa el precio directo de la arrogancia imperial, el costo de querer bloquear económicamente al proveedor natural y geográficamente más conveniente de energía pesada para las propias refinerías estadounidenses. El ultimátum sonoro de la Casa Blanca fue desde el principio un farol monumental. Fue una amenaza lanzada desde el miedo profundo, no desde ninguna posición real de fuerza. Miedo existencial a su propia inestabilidad política interna que crece día a día. Miedo genuino a millones de votantes cada vez más enojados que están hartos de pagar precios inflados mientras las corporaciones baten récords de ganancias. Y Venezuela, al negarse inteligentemente a caer en la provocación obvia, al simplemente continuar operando con disciplina férrea a través de los canales comerciales grises y las rutas alternativas que ha construido pacientemente con China, con Irán, con Rusia y con otros actores emergentes, dejó al emperador completamente desnudo ante el mundo. Esta es la revelación histórica explosiva de 2026 que cambiará todo lo que creíamos saber sobre poder. El monopolio absoluto del castigo económico se ha roto para siempre. Hace apenas 20 años, si Estados Unidos decidía sancionarte, estabas económicamente muerto. Eras un paria absoluto en el sistema global, nadie se atrevía ni siquiera a mirarte. Hoy, gracias al surgimiento imparable de la multipolaridad y a la integración cada vez más profunda de los países BRICS, existen ventanillas comerciales y financieras completamente alternativas. Si te cierran violentamente la puerta principal en Nueva York, inmediatamente se abre una ventana de oportunidad en Shanghái, en Mumbai, en Johannesburgo. No es el camino fácil, definitivamente no es barato ni simple, pero es absolutamente posible. Y esa simple posibilidad de alternativa es precisamente lo que está destruyendo la hegemonía unipolar. Venezuela ha demostrado empíricamente ante el mundo entero que un país puede sobrevivir, puede incluso prosperar fuera del sistema SWIFT controlado por Occidente. Y al demostrar esa posibilidad tangible, le ha quitado el arma psicológica más poderosa a Washington, le ha quitado el miedo paralizante al resto del sur global. Países en África, en Asia, en América Latina
ahora están observando y tomando notas detalladas. Observen la ironía suprema de esta situación histórica. El mismo marco legal y comercial que Estados Unidos construyó meticulosamente para dominar económicamente el mundo entero durante el siglo XX, el respeto sacrosanto a los contratos comerciales, el principio del libre flujo internacional de mercancías, ahora está siendo usado brillantemente por Venezuela como un escudo legal para protegerse de las sanciones unilaterales. Están usando las propias reglas del capitalismo globalizado contra el imperio capitalista que las creó. Han profesionalizado completamente la resistencia económica. Ya no estamos hablando de una resistencia romántica de boinas rojas y discursos encendidos en plazas públicas. Esta es una resistencia de carpetas técnicas impecables, de cumplimiento legal meticuloso, de trazabilidad completa de cada carga que se mueve. Es una resistencia absolutamente fría, técnicamente sofisticada y letalmente eficiente en sus resultados. Y para toda nuestra región latinoamericana, para Colombia, que observa con atención, para Brasil, que calcula sus opciones, para Chile, que mide los riesgos, esto representa simultáneamente una señal de alerta urgente y una oportunidad histórica monumental. La señal de alerta es cristalina. No puedes confiar ciegamente en un socio comercial que está dispuesto a usar el intercambio comercial como un arma política cada vez que no le gusta tu gobierno. La dependencia estructural de Estados Unidos es literalmente un suicidio económico programado a mediano plazo, pero la oportunidad es igualmente inmensa. Es la integración regional profunda y real. Si Venezuela logró resistir completamente sola bajo el fuego cruzado de sanciones, imaginen por un momento lo que podría representar una América Latina verdaderamente integrada con sus propias cadenas de suministro soberanas, con sus propios sistemas de seguros marítimos regionales, con sus propios mecanismos de pago que no pasen por servidores en Miami. Dejaríamos inmediatamente de ser víctimas pasivas de ultimátums imperiales para convertirnos en dueños reales de nuestros propios recursos naturales. El silencio actual y ensordecedor de la Casa Blanca es literalmente el sonido audible de un imperio en proceso de recalculación estratégica, dándose cuenta dolorosamente de que ya no puede simplemente dar órdenes al mundo y esperar obediencia automática, sino que ahora tiene que sentarse a negociar en condiciones mucho más equilibradas. Y tiene que negociar no porque lo desee o porque se haya vuelto benevolente, sino porque la realidad material bruta, el petróleo físico, el litio concreto, el cobre real, no obedecen mágicamente a los decretos ejecutivos presidenciales ni a las resoluciones del Congreso estadounidense. Venezuela ganó esta batalla crucial no por ser militarmente más fuerte que el Pentágono, eso sería absurdo, sino por ser estructuralmente más inteligente en el juego económico de largo plazo. Entendieron perfectamente que en la guerra económica del siglo XXI no gana necesariamente el que dispara más misiles, sino el que logra aguantar más tiempo bajo presión y el que controla estratégicamente el flujo físico de las materias primas reales que mueven la economía mundial. El dólar al final es papel impreso respaldado por confianza. El petróleo es energía química concentrada y al final del día el papel decorativo no puede mover los motores industriales que hacen funcionar la civilización moderna. Bienvenidos al nuevo mundo multipolar que están haciendo ante nuestros ojos, donde el silencio humillado del imperio es paradójicamente el ruido más estruendoso y significativo de nuestra victoria colectiva como pueblos del sur global. Ahora vamos a profundizar
en los mecanismos técnicos concretos. Para comprender verdaderamente por qué la Casa Blanca terminó guardando este silencio humillante, tenemos que dejar completamente de lado los titulares superficiales de los medios políticos y empezar a analizar con seriedad los diagramas técnicos de flujo industrial. Necesitamos bajar al sótano de hormigón de la economía real, donde no existe la ideología bonita, solo existen las leyes inexorables de la física y de la química. El análisis técnico que estamos desglosando pieza por pieza revela una obviedad absolutamente incómoda para todo el establishment político de Washington. La infraestructura física de Estados Unidos es literalmente adicta a su supuesto enemigo declarado. Nos han vendido repetidamente durante años la mentira consoladora de la independencia energética total gracias a la revolución del fracking en formaciones de esquisto. Los medios nos repiten constantemente que Estados Unidos literalmente nada en océanos de petróleo. Y es parcialmente cierto en términos de volumen bruto. Estados Unidos efectivamente produce cantidades enormes de líquido hidrocarburo. Pero aquí está el detalle técnico específico que destruye completamente toda la narrativa triunfalista imperial. El petróleo que se extrae de Texas y Dakota del Norte mediante fracking es crudo, ligero y dulce. Tiene baja densidad y bajo contenido de azufre. Es químicamente como agua con burbujas de gas. Pero las gigantescas refinerías de la costa del Golfo de México, esas verdaderas catedrales industriales de acero que procesan millones de barriles diarios y que son el corazón palpitante del sistema energético del país, fueron diseñadas hace 4 décadas con inversiones masivas de cientos de miles de millones de dólares específicamente para procesar crudo pesado y amargo. Necesitan urgentemente un petróleo denso, viscoso, difícil de manejar técnicamente, con alto contenido de azufre. Sin ese crudo pesado específico para mezclar con el ligero, las refinerías estadounidenses pierden dramáticamente su eficiencia operativa. Sus equipos se desgastan mucho más rápido de lo previsto y, lo más crítico económicamente, producen diésel refinado a un costo unitario muchísimo mayor que los hace no competitivos. Y adivinen quién posee la reserva probada de crudo pesado más grande, más accesible geográficamente y logísticamente más conveniente de todo el mundo occidental, exactamente Venezuela. Cuando los halcones de Washington amenazan públicamente con un bloqueo petrolero total y absoluto, no están realmente amenazando el poder político de Maduro en Caracas, están amenazando directamente la rentabilidad operativa de corporaciones gigantes como Valero, como Chevron y como ExxonMobil en su propio territorio nacional, están amenazando con destruir la dieta industrial de sus propias refinerías más importantes. Esta es precisamente la dependencia productiva estructural de la que habla el informe técnico. Es un cuello de botella físico-químico absolutamente real que ningún decreto presidencial, por más poderoso que suene, puede borrar con palabras. Venezuela comprendió profundamente esta realidad técnica y su jugada maestra estratégica fue dejar completamente de pelear en el terreno estéril de la retórica política y empezar a pelear de manera implacable en el terreno concreto de la logística marítima y la ingeniería química. Básicamente le comunicaron al mercado energético global con hechos: si ustedes deciden cortar abruptamente el flujo constante de nuestro crudo pesado estratégico, prepárense para que el precio mayorista del diésel en Estados Unidos se dispare como un cohete. Y si sube el diésel de transporte, automáticamente sube el costo de mover alimentos desde las granjas, sube el costo de transportar todas las mercancías y sube la inflación generalizada justo cuando se acercan las elecciones presidenciales cruciales.
es el perfecto efecto boomerang económico. El castigo que diseñaste meticulosamente para asfixiar económicamente al otro país